Vivimos actualmente en un mundo cambiante, incomprensible y por mucho desalentador. Estamos en una búsqueda constante de respuestas y de encontrarle sentido a nuestra vida. Les doy la más cordial bienvenida a Tu Palabra es Verdad, un espacio donde nos adentraremos a las profundidades de las Sagradas Escrituras, buscando respuestas a las grandes interrogantes de nuestra vida. Acompáñenos. Hoy vamos a estudiar algunos capítulos del Génesis que nos cuentan acerca de la vida de Abraham. La vida de Abraham pues es bastante extensa en el Génesis, abarca varios capítulos, así que creo que nos va a llevar algunas sesiones, ¿verdad? Poderlo abarcar todo. Hoy vamos a ir hablando algunas cosas bastante relevantes de la vida de Abraham y creo que vamos a abarcar tal vez un par de capítulos. Obviamente no lo vamos a desglosar versículo por versículo para avanzar un poco más rápido y vamos a ir viendo si eso sí, cosas relevantes de la vida de Abraham y sobre todo que nos pueden enseñar, ¿verdad? Porque esa es la idea de la palabra del Señor, ¿verdad? Que nos enseñe cómo vivir la vida, que nos inspire a través de las vivencias de otras personas también y que nosotros vayamos descubriendo y encontrando esa relación con Dios, también sabiendo que somos personas individuales y que tenemos cada uno la posibilidad de tener una relación personal con Dios. Pero sí es importante ver cómo fue la relación con estas personas en tiempos muy antiguos. Y es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, ¿verdad? Con las mismas enseñanzas. No importa si están en el Antiguo Testamento, no importa si están en el Génesis, la palabra de Dios es tan vigente hace 6,000 años, 5,000, 4,000, como lo es hoy en día. Señor, gracias te doy en nombre de Jesús, porque nos has abierto la posibilidad, Señor, hoy, un día más, de venir a tu palabra. Permítenos nutrirnos, Señor, con esta fuente de vida, con este pan que ha descendido del cielo, que es tu palabra, que eres tú, Señor Jesús, y que podamos conocer un poco más a profundidad, conocerte a ti a través de las Escrituras, conocerte a ti a través de las experiencias también de aquellas personas que vivieron hace muchos años, pero que también, al igual que nosotros, pasaron sus vivencias, pasaron sus expectativas de vida, Señor, también tuvieron sus pasiones y también tuvieron una relación contigo. Enséñanos, Señor, a vivir una vida y sobre todo a tener una relación contigo a través de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, la vez pasada habíamos quedado en parte del capítulo 11 del Génesis, donde veníamos hablando de las generaciones, de las descendencias de los hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet. Shem, que es el nombre en hebreo, Shem, Cam y Jafet. De ellos se pobló toda la tierra y de ellos salieron todas las descendencias de todas las naciones que hoy en día conocemos. Obviamente hoy hay más de 70 naciones, ¿verdad? Porque son aproximadamente 70 naciones las que salen de estos tres personajes. Hoy hay más países, pero se sabe que esos países se han ido fraccionando, se han ido dividiendo, ¿verdad? Pero la base de todos estos países que hoy en día somos sale de aquí, de estos tres señores, de Shem, de Cam y Jafet. Y obviamente la descendencia de Shem, que es el hijo mayor, es la herencia o linaje que va a desencadenar en el nacimiento de Jesús. A través de la línea de descendencia de Shem van a ser el Mesías. Y parte de esa línea de herencia la compone Abraham, obviamente, la compone Isaac y la compone Jacob, que son los tres patriarcas, ¿verdad? Cuando la Biblia se refiere a los padres de Israel, a los patriarcas, se refiere a estos tres personajes, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Antes de Abraham, sí había hombres de fe, hombres piadosos, hombres decididos a servirle al Señor, como lo fue Noé, como lo fue Matusalem, como lo fue el mismo Enoc. Pero a partir de Abraham marca un antes y un después, porque en Abraham Dios se complace en fundar su pueblo, el pueblo hebreo, la nación de Israel.
Así que es muy importante la vida de Abraham porque eso marca un antes y un después en lo que es el pueblo de Dios. Y después de Jacob vienen sus hijos con las 12 tribus de Israel. Entonces ya ahí se hace el pueblo como tal. No podemos hablar de que ya las 12 tribus sean patriarcas, sino que a través de la descendencia de Jacob ya se empieza a poblar y se crean las 12 tribus tal cual las conocemos en las escrituras. Así que habíamos quedado en el capítulo 11, a partir del versículo 27, que dice así: estas son las generaciones de Taré, pero voy a leer un poquito más antes para entrar en contexto. Porque estas descendencias que vienen aquí en el capítulo 11, a partir del versículo 10, son los hijos de Shem, precisamente lo que estamos hablando. Y voy a leer a partir del versículo 22, porque dice así: Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Y Nacor, aquí vamos a empezar con este personaje, Nacor, que Nacor es el abuelo de Abraham. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Taré es el padre de Abraham. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham y Nacor y a Harán. Así que aquí menciona ya por primera vez a Abraham. Y si ustedes notan en las escrituras, se escribe diferente. Aquí el nombre de Abraham a el nombre Abraham, que más adelante se lo va a cambiar. Pareciera una sutil variación nada más de una letra, pero el significado cambia completamente. Recuerden que el hebreo, el original hebreo, una letra puede significar muchísimas cosas. Un cambio en la letra del nombre puede significar mucho. Y versículo 27 nos dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Así que Abraham tenía dos hermanos, Nacor y Harán. Harán es un personaje importante, interesante, porque va a ser el padre de Lot. Nacor también es un personaje interesante, más adelante lo vamos a ver, porque cuando Abraham le sale a conseguir pues esposa a su hijo Isaac, le pide a su criado que lo busque de su parentela y pues él lo va a buscar a la casa de Nacor, su tío. Y por supuesto Abraham, ¿verdad? Esos tres personajes. Y el versículo 28. Y murió Harán antes que su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Aquí ya vamos viendo algunas cuestiones interesantes. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca e Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Aquí vamos a ver una serie de cuestiones interesantes que vamos a ir viéndolas con calma, ¿verdad? Sobre todo estos últimos versículos del capítulo 11. Porque nosotros pues sabemos que Abraham fue llamado por Dios, le dijo que saliera de la tierra de sus padres y se fuera a la tierra que él le iba a mostrar. Básicamente nosotros hemos entendido eso desde siempre, los que hemos visto esta historia. Sin embargo, aquí nos da un dato súper interesante en el versículo 31, porque nos dice que el que tomó a Abraham y salió de la tierra de Ur de los Caldeos fue su padre, Taré. Así que ya Abraham había tenido el llamado de Dios. Ya Abraham, Dios le había dado una orden de que saliera de ahí, pero no salió a la primera, por lo menos. No salió, sino que tuvo que ser su papá, Taré, el que los saca de ahí, ¿verdad? Saca tanto a Abraham como a su esposa, Sarai, y a su nieto Lot, que era hijo de Aram, porque Aram ya había muerto, entonces Lot se queda sin padre
y básicamente Taré, su abuelo, pues se hace cargo de él. Y una vez que Taré muere, el que se hace cargo de Lot es Abraham. Pero vean qué interesante, porque esto también nos ayuda a entender un poquito de que a pesar de que Abraham se le llama el padre de la fe, ¿verdad? Cualquiera de nosotros podría pensar de que siempre anduvo en el espíritu y que siempre fue un ejemplo y excepcional y realmente tuvo una vida muy piadosa, sí. Sin embargo, fue una vida en crecimiento, fue una vida que fue avanzando poco a poco, ¿verdad? Porque él era un ser humano igual que nosotros, sujeto a pasiones, sujeto a pecados, sujeto a su propia cultura, a su propia forma de ser. Y eso a Dios no le impide, ¿verdad? Trabajar con nosotros. Al contrario, más bien creo yo que es más mérito, porque incluso lo dice Pablo en una de sus cartas, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Porque al que mucho se le ha perdonado, mucho va a agradecer. ¿En qué sentido? En que la persona se ha sido bastante rebelde, bastante pecadora, y el Señor lo perdona y esta persona empieza a caminar, poco a poco empieza a dejar su vida y todo, obviamente va a estar mucho más agradecido porque tiene más cosas que Dios le ha perdonado y tiene mucho más mérito para él, viendo que si su vida anterior era de una manera y ahora empieza a cambiar y a caminar con Dios, es porque tiene mucha fe, ¿verdad? Y no todos toman esa decisión, muchos deciden quedarse en su mundo, en su pecado, en su mundo, no les interesa tener una relación con Dios, no se esfuerzan por tener una relación con Dios. Y ahí es donde está el mérito, ¿verdad? Porque todos somos pecadores, aquí nadie puede levantar la mano y decir yo peco menos o más, no, todos somos pecadores, delante de Dios pecado es pecado. Y lo importante es la fe, ahí sí, la medida de la fe. ¿Qué tanta fe tiene usted para caminar con el Señor a pesar de lo que usted es? Porque el Señor, con esa fe que usted tiene en el Señor lo va transformando y lo va llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así como fue llevando a Abraham a través de su vida. Abraham. Vemos que Abraham empieza un poquito desobediente, ya el Señor se le había manifestado y no, él no sale, sino que es su padre. Y es súper interesante porque ellos viven en Ur de los Caldeos. Esta tierra de Ur de los Caldeos es lo que hoy en día es Irak, hacia el Golfo Pérsico, hacia la parte sureste del país de Irak. Y si hoy en día pues es una nación musulmana, ¿verdad? Que le rinde culto obviamente a otra deidad, falsa, eso sí, porque Alá no existe, pero son personas que no le rinden culto al Dios de la Biblia. Y obviamente no era la excepción en tiempos de Abraham, sino que también en tiempos de Abraham le servían a otros dioses. Si recuerdan la clase anterior, ¿verdad? Cómo a partir de la Torre de Babel se empiezan a crear una serie de leyendas, una serie de misticismos, un rumor que Semiramis propaga, dispersa sobre la gente, haciéndoles creer que Nimrod ha muerto y se ha convertido en el dios Sol. La gente empieza a adorarlo, así como en vida lo honraban, lo adoraban, lo seguían, lo idolatraban, cambiaron a Dios por un ser humano. Con la muerte se convirtió más bien en peor, en un mártir, porque ahora empiezan a idolatrarlo como si fuera un dios. Entonces empiezan a honrar esa memoria. Semiramis empieza a inventarse una serie de historias y no solo contenta con eso, de que le sirvan y le honren a Nimrod como el dios Sol, sino que ahora también pues está embarazada y dice que honren a su hijo porque es un semidios, ¿verdad? Porque fue engendrado por un dios y le empiezan a rendir culto a ella también. Y muy posiblemente, obviamente, con la muerte de ella también empiezan a rendirle culto a Semiramis. Y de ahí, pues ya se echa a perder, digámoslo así, la historia de la espiritualidad del ser humano, porque ya la gente empieza ya no a buscar a Dios, sino que empieza a buscar estas falsas ideas de un Dios, porque acordémonos, son falsas porque todo fue un invento y todo fue una estrategia de Satanás para hacer creer de que sí, que hay otro Dios, como lo tenían, por ejemplo, los romanos o los griegos, ¿verdad? Que lo podemos ver a través de las películas, que es bastante ejemplificante cómo los dioses pelean entre ellos y cómo Zeus pelea contra Hades y contra Ares y cómo los semidioses como los hijos de Zeus pelean contra los titanes
En fin, una serie de situaciones, ¿verdad? Y que cómo el ser humano lleva sus experiencias personales a un campo espiritual y se empieza a inventar un montón de cosas. Es como si nos imagináramos a Dios ahí echándose un pulso con Satanás para ver quién gana, porque suponiendo que Satanás tuviera el mismo poder que Dios, y no se trata de eso. Se trata de saber que solo tenemos un único Dios, que solo un Dios existe nada más y que todo lo demás son leyendas, son historias, incluso aunque parezcan que vienen de Dios, incluso aunque parezcan que sean personajes que están en las escrituras y que forman parte de la vida de Jesucristo, inclusive eso, porque ninguno tiene el poder de estar presente al mismo tiempo en todo lado como lo tiene Dios. Son las tres características de Dios. La omnipotencia, que todo lo puede, es el único que puede hacer cualquier milagro en nuestras vidas, nadie más. La omnisciencia, que todo lo sabe de antemano, todo lo conoce, solo Dios conoce esas cosas, solo Dios conoce lo que hay en su corazón. Y la omnipresencia, que Dios está aquí con nosotros a través de su Espíritu Santo que nos ha enviado, como lo expresamos la vez pasada, y si hay un grupo en Estados Unidos a esta hora orando y clamándole al Señor, ahí está el Espíritu Santo también, y si hay alguien en China que se levantó a esta hora a orar, un cristiano, también el Espíritu Santo va a estar ahí al mismo tiempo. A diferencia de las personas que honraban, por ejemplo, que honran a Krishna, digamos. Hay millones de personas que honran a Krishna y lo tienen como un dios. En primer lugar, no existe. En segundo lugar, si existiera, no los podría escuchar al mismo tiempo, porque no estaría presente en todo lugar al mismo tiempo. Tercero, no tendría el poder de hacerle milagro a todas las personas que le están haciendo peticiones, así que no sería omnipotente tampoco. Y tampoco conoce y sabe lo que hay en el corazón y las intenciones de cada persona que le está levantando las manos y orando. Así que vemos cómo es tan, y perdón la palabra que voy a usar, tan ingenuo, eh, orarle a una imagen, a una estatua, inclusive a una idea, porque estamos hablándole al viento, estamos gastando las palabras. Es como que yo agarre pues este micrófono que tengo aquí al frente y empiece a orarle al micrófono pensando que algo va a suceder porque el micrófono me puede escuchar, me puede saber lo que hay en mi corazón y me puede hacer un milagro. Así de ilógico, así de irracional es la religión en nuestras vidas. Pensando que a través de un objeto, a través de una reliquia, a través de una foto, de un cuadro, de una estatua, eh, de una idea, nosotros podemos obtener cosas. Y es lo más insensato y lo más ilógico que hay en esta vida. También Pablo lo dice, lo más racional, lo más inteligente que podemos hacer nosotros es entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios. Es el único culto que tiene lógica y que tiene sentido. Todo lo demás es una estupidez. Y el ser humano, por más inteligente que se crea y por más inteligente que pregone que es, realmente es bien ingenuo. Pensar que si usted se pone un collarcito, que se anda un amuleto en la bolsa, que va a andar ajos en la bolsa o que puso una medalla detrás de la puerta, qué sé yo, usted piensa que con esas cosas algo va a pasar en su vida y absolutamente no va a pasar nada. No va a pasar nada. Es como yo siempre pongo el ejemplo. Usted ponga un vaso vacío en la mesa y empieza a orarle y a rezarle y a hacer meditación y a flagelarse y a cortarse en cruz y a sangrarse, pidiendo que ese vaso se llene de agua y no va a pasar absolutamente nada. Yo sí le voy a decir qué es lo que va a pasar. Primero va a enojar a Dios, porque Dios es un Dios celoso. Y Dios está viéndolo a usted en esas actitudes y diciendo, no, no puede ser posible que yo estoy aquí deseando darle una vida en abundancia y usted esté eh, dándome la espalda, yendo en pos de otras ideas, de otros dioses, como lo menciona él mismo. Y segundo, lo que va a pasar es que Satanás se va a aprovechar, él va a estar ahí espiándolo a través de sus secuaces, ya sean ángeles caídos o demonios, y lo va a engañar haciéndole creer que eso que está usted haciendo va a obtener resultados, pero son engaños, son mentiras de Satanás. ¿Para qué? Para que usted permanezca más y más y más en la mentira y cada vez se aleje más de Dios. Eso es lo grave y eso es lo triste, ¿verdad? Pero una vez que nosotros conocemos la palabra y conocemos la verdad, nos hace libres, empezamos a quitar todas esas cosas, todas, absolutamente todas. Póngale el nombre que usted quiera.
debemos hacerlo y venir a Dios y con fe y empezar a experimentar ese milagro en nuestras vidas, el milagro de su presencia. Así que Abraham pues no hace caso al principio, su padre es el que tiene que sacarlo de ahí y tiene mucho mérito viendo que su padre era un idólatra, ¿verdad? Que era una persona que era bastante idólatra. La palabra no nos da detalles de por qué Taré toma a su hijo Abraham y lo saca de Ur de los Caldeos, se lo lleva de Babilonia, de Irak, hacia Aram. Aram es lo que hoy en día es cerca de Siria o cerca de la frontera con Turquía, la parte noroeste de Irak hacia la frontera con Siria. Eso es lo que antiguamente era la tierra de Aram. Y obviamente tenían que primero subir hacia el norte, en dirección hacia Turquía, digámoslo así, para que ustedes se ubiquen, y después descender, pasar por los altos del Golán, atravesar Siria, descender por los altos del Golán y bajar hacia Galilea y seguir su camino hacia Jerusalén. No se puede hacer en línea recta, viajando desde Ur de los Caldeos automáticamente hasta Jerusalén por el desierto, porque hay un desierto. Entonces, la ruta antigua que tenían estos viajeros era esa, primero subir hacia Aram y después bajar. No sabemos por qué Taré se lleva a su hijo, no sabemos si Dios le habló también a Taré o solo le habló y se le apareció a Abraham. Abraham quizás le contó a su padre y su padre toma la determinación de irse, ¿verdad? Y esto es fe. ¿Por qué fe? Porque allí en Ur ellos tenían establecida su vida, tenían establecido su status quo. Es como que usted ahora sea, por ejemplo, musulmán y la gente le diga, bueno, váyase y se hace cristiano. Es como que usted hoy en día sea, vamos a ver, budista y le digan, vea, sálgase de la China y véngase para América y va a empezar a predicar el Evangelio y va a hacerse cristiano. ¿Verdad? No es tan sencillo, no es así como de la noche a la mañana. Así que tuvo que haber sido una manifestación de Dios tan fuerte que los hizo creer con fe de que algo tenían que hacer, de que tenían que moverse. Y eso es lo primero que tenemos que ver. Hay que moverse, es el movimiento, ¿verdad? Lo que dice el dicho, lo que está estancado se apelota. Así que ellos empiezan a moverse y por fe se van, solo que empiezan su camino y se quedan por el momento en Aram. Quiero que veamos también una parte de las escrituras en Hechos 7, Hechos 7 del 2 al 4, para que veamos algo interesante. Y dice así, Hechos. Y él respondió, hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre a Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Después que murió su padre, Dios le trasladó de allá a esta tierra en la cual ustedes habitan ahora. Así que vemos cómo el llamado fue para Abraham. Dios se le aparece a Abraham, no sabemos de qué manera, no sabemos cómo se le manifiesta. Dios se le aparece a Abraham y le dice que salga de la tierra de Mesopotamia, de Babilonia, de Ur de los Caldeos, lo que hoy día es Irak, y que se vaya a la tierra prometida. Es literalmente la tierra que yo le mostraré. No le dio mayor instrucción, nada más le dijo, salga, váyase para acá y yo le voy a mostrar, yo le voy a ir mostrando el camino. Así que también esto nos da una gran enseñanza, nos invita a confiar en el Señor, a decir que si el Señor nos ha puesto en movimiento, nos ha dicho, levántese y empiece a caminar conmigo, y nos da un destino, nos da el destino, la tierra prometida, pero no le está dando a Abraham la guía de viaje, no le está dando coordenadas, no le está dando más instrucción, simplemente le está diciendo, vaya a la tierra que yo le mostraré, ¿verdad? Así que eso es fe, eso es simplemente agarrar un día los tiliches, la ropita, y hacer maletas y decir, me voy porque el Señor me está moviendo, me está llevando. ¿Hacia dónde? Hacia donde Él quiera. Porque el lugar donde Él me lleva es el mejor lugar donde yo puedo estar. Y esto no necesariamente nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? De repente levantarnos en la mañana y agarrar maletas y irnos sin rumbo, pensando que el Señor nos ha dado su instrucción. No necesariamente, recordemos que el Señor tiene diversidad de actividades, diversidad de dones, diversidad de ministerios,
y a todos nos da según conforme a su voluntad. Así que no necesariamente tenemos que ser misioneros y levantarnos un día e irnos a África, o ser misioneros y levantarnos e irnos un día a Siria, por ejemplo. No necesariamente. Si usted tiene ese llamado, pues bendito Dios, y el Señor téngalo por seguro que lo va a llevar y lo va a guiar y le va a abrir puertas, como lo hemos visto con personas. Yo lo he experimentado con amigos míos que el Señor los ha llevado a otro continente a ser misioneros o a otros países. Pero definitivamente si hay una misión y el Señor tiene una misión para usted, el Señor lo va a inquietar y lo va a llevar, lo va a motivar a que usted camine y avance, ¿verdad? Y ese caminar, como le digo, no es necesariamente agarrar un tren o un avión e irse, sino avanzar, a ponerse a trabajar. Pídale en oración al Señor que le revele cuál es ese ministerio que tiene para usted, cuál es esa actividad, cuál es esa misión que el Señor tiene. Y créame lo que si usted decide con valentía apostar por el Señor, con fe decirle, Señor, yo no sé dónde voy, yo no sé qué me espera en el camino, pero sé que voy contigo de la mano y me vas a ir guiando. Y créeme lo que el Señor se va a manifestar y le va a ir dando la posibilidad de caminar con Él y demostrar esos dones y esos talentos para que usted pues sea capaz de servirle al Señor. La primera instancia del servicio es la obediencia al Señor. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Ese es el primer llamado. Ser obediente al Señor es servirle al Señor es ser obediente a su palabra. Y después ser obediente y servirle en cuanto al ministerio que nos vaya a dar o que ya nos ha dado y quizás no lo hemos descubierto, quizás ya lo tenemos. Quizás el ministerio sea orar por las personas que usted tiene alrededor, que las personas se sanen cuando usted ora por ellas, que cuando usted les hable de Dios las personas acepten a Cristo también, eso es un don, o que usted pueda llegarle a personas que están en depresión y con su palabra de aliento, con que usted los guíe a la palabra de Dios, estas personas salen de esa depresión. Personas que no encuentran el norte, personas que están en una situación familiar difícil, en fin, son muchos los campos de acción en los cuales usted puede caminar. Y créame lo que si usted tiene el Espíritu Santo, esto va a suceder, ¿verdad? En su vida. Dios lo va a poner a trabajar y no hay nada más honroso que trabajar para el Señor. Así que vemos cómo Abraham todavía no toma la decisión, perdón, no toma la decisión y sale llevado por su padre. Su padre es el que lo, perdón, su padre es el que lo saca de Ur de los Caldeos. Y quiero leerles Josué 24:2 también, porque hay un dato interesante ahí en Josué 24:2. Y este es Josué hablándole al pueblo de Israel cuando ya están al otro lado del Jordán, cuando ya entran a la tierra prometida. Versículo 2. Y Josué dijo a todo el pueblo, así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Sus padres, Taré, padre de Abraham y de Nacor, habitaron antiguamente al otro lado del río y sirvieron a otros dioses. Vean qué interesante. Abraham era un idólatra. Abraham tenía otra religión, si usted quiere verlo así. Abraham no era cristiano. Y vivían al otro lado del Jordán, ¿verdad? Al otro lado del Jordán, lo que hay está el desierto de Arabia y mucho más hacia el este, pues ya es Irak y, y la tierra de Ur, de los caldeos. Es interesante, porque la palabra caldeo significa terrible también, así que vean que esta zona era una zona bastante complicadita, ¿verdad? Y obviamente su fundador fue Nimrod, pues no podría tener así como muchas cosas buenas, ¿verdad? Y dice que se envía a dioses. Así que llega un punto de la historia de que no solo se le servía a Nimrod como dios, sino muy posiblemente también a Semiramis como diosa, como la madre de los dioses, como la reina del cielo. Y se le servía a Tamuz también como el hijo semidios de Semiramis y de Nimrod. Ya por lo menos ahí ya habían tres, ¿verdad? Y eso, como les digo, a través de la división o la separación de lenguas que hace el Señor, estos tres personajes que primero se vuelven un cuento, se dispersa un cuento, ese cuento se vuelve leyenda y esa leyenda termina siendo creíble, la gente incluso hoy en día la cree.
por lo menos esos tres personajes terminan adorándose y los nombres van cambiando, depende del lugar y depende de la cultura, pero la raíz es la misma. Usted ve que en muchas culturas se adora al dios Sol. Algunos lo honran directamente como una figura humana, otros lo honran como un astro estelar. Las culturas aborígenes, mayas, incas, aztecas, honraban al dios Sol también. Los druidas y los celtas adoraban a la madre naturaleza, ¿verdad? En los incas a la Pachamama. Así que la idea básica es la misma, lo que cambia es el nombre, depende de la cultura, pero básicamente están honrando, entre comillas, a Nimrod, a Semiramis y a Tamuz. Y Semiramis quizás es como la tendencia más fuerte de las personas a honrar esta deidad. Se le ha cambiado el nombre en diferentes culturas. Astarte, Astoret, Ishtar, Isis, Shinmun en el oriente, la Madonna para los latinos, y pues también todo el tema de las vírgenes, ¿verdad? Que hay cientos de, de nombres, ¿verdad? Dependiendo del país y del lugar. Así que ustedes pueden ver que aunque haya diferentes variaciones, la idea nace de un mismo origen, ¿verdad? Y la idea de adorar a otra deidad que no sea Dios. Eso es lo que quiero que entendamos y que quede claro. Esa idea, esa falsa idea de adorar o de reemplazar a Dios. Y quizás muchas personas se puedan justificar en que no hay adoración, sino que hay respeto, o etcétera, etcétera. Sin embargo, medite y revísese su vida a ver si realmente lo que está haciendo es teniendo una relación con esa deidad en lugar de tenerla con Dios. Si usted está teniendo una relación con esa deidad, habla con ella, le pide, le pide que haga milagros, que interceda, que honre a su familia, etcétera, etcétera. Créame lo que usted está teniendo una relación con esa deidad. Y es tan falso como que yo tenga una relación con mi botella de Powerade, porque realmente no hay nada detrás de eso. Es como que yo también piense que tengo una relación espiritual con mi abuelito que ya murió. Es lo mismo. No existe tal cosa. No se puede tener una relación con ninguna persona que ya no esté en este mundo físico, ¿verdad? De hecho, la palabra nos prohíbe literalmente hablar con personas difuntas, con personas que ya fallecieron, indistintamente si es algún familiar nuestro o si es alguna persona que vivió una vida muy piadosa, que nosotros conocemos como santos, incluso si fue parte de la vida de Jesucristo, ya sea un apóstol, ya sea su misma madre, la Virgen María, o ya sea cualquier otra situación, ¿verdad? Como les digo, al fin de cuentas, si no es Dios con el cual vamos a tener una relación a través de Jesucristo, mejor no hagamos nada, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es gastando fuerzas, sugestionándonos nosotros mismos, engañándonos a nosotros mismos y desatando la ira del Señor, porque el Señor es un Dios celoso. Y Él, como todo lo ve y todo lo sabe, Él realmente conoce con qué intención venimos nosotros delante de Él, y Él sabe la intención cuando venimos delante de alguna deidad, delante de alguna figura, delante de alguna estatua, delante de algún personaje, delante de algún amuleto. Así que el Señor lo conoce. Por más que usted quiera engañarse a usted o engañar a otras personas y decirles que no, que usted cree en Dios, pero que sabe que puede hacer las prácticas que usted tenga religiosas. Usted puede engañarse a usted mismo, usted puede engañar a los demás, incluso puede engañar a su propia familia, pero a Dios no lo va a engañar. Dios sabe cuando usted se arrodilla o se persina o echa un amuleto en su billetera o cuelga un collar de ajos en tal lugar o pone unos cuchillos cruzados en un vaso para que se vaya la tormenta. En fin, hay tantas variaciones, tantas formas de superstición, porque al final de cuentas es superstición, solo que unas supersticiones se ven más culturales, ¿verdad? Como el no pasar debajo de una escalera, por ejemplo, o tirar sal por detrás del hombro, o que si quebró un espejo ya va a tener 7 años de maldición, ¿verdad? Esas son supersticiones culturales.
O también están las supersticiones religiosas. Y ustedes pueden abrir YouTube y ver un montón de videos de cómo la gente se comporta, cómo es la cultura y la histeria colectiva cuando la gente está ante situaciones religiosas, ¿verdad? Que tal vez es muy fácil caer cuando estamos nosotros en ese ambiente, porque, como les digo, es una histeria colectiva. Pero cuando nosotros ya lo analizamos con mente fría y vemos el comportamiento de esas personas, póngase a pensar si realmente esas personas están honrando a Dios, lo están queriendo conocer, lo están sirviendo, o están esperando que esa estatua o que ese santo momificado vaya a producir algo en su vida, ¿verdad? Y ejemplos hay muchos, ¿verdad? Muchísimos. Las famosas reliquias, ¿verdad? Que si los clavos de Cristo, que si los pedazos de madera de la cruz, que si el elefantito este de la India, aquella mujer que tiene como 8 brazos, en fin, posibilidades hay un montón, que si usted le soba la pancita al Buda va a tener dinero, que si pone en la mesita de la sala 3 elefantitos así de diferentes tamaños, todos con la trompa viendo para un lado, pues usted va a tener bendición. Son tantas, tantas supersticiones, tanta mitología, que al final de cuentas la persona se confunde. Hay tanto que usted ni sabe para dónde agarrar. Así que lo más sano es quite absolutamente todo eso. Nada de eso le sirve, nada de eso le funciona. Lo único verdadero y real es el Espíritu Santo que está en usted. Es lo único que es real. Como le digo, lo demás es superstición, es aguizote, es engañarnos a nosotros mismos. Y la palabra nos lo dice. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos somos tan tercos, ¿verdad? Es que agarremos nosotros un tronco de árbol, lo empecemos a tallar, le hagamos una figura de algún personaje de San Juan o San Pedro o de un elefante o de un lagarto y lo pongamos ahí en la sala, lo decoremos con candelas, le pongamos velitas, adornos, flores, fotos y le hagamos empecemos a cantarle y a, a alzar los brazos y a alabarlo. ¿Verdad que suena loco, ¿verdad? Eso es, realmente no va a pasar nada ahí. Realmente no hay espíritu dentro de ese pedazo de palo. Y digo palo, puede ser cualquier material, puede ser yeso, ¿verdad? Porque ahora normalmente las estatuas se hacen de yeso, de fibra de vidrio. Antes las hacían de metal o de madera. O una foto también, incluso en los novenarios, ¿verdad? Que es muy común poner la foto ahí del difuntico y ponerle flores y candelas y empezar a cantarle y a rezarle a la foto. O sea, cualquier tipo de estas prácticas, indistintamente de la religión que se practique o de la creencia que se tenga, cualquiera de estas prácticas que usted tenga en su vida, por favor, sáquelas de su vida. Sáquelas porque usted a veces no sabemos el impacto que puede tener esto en su vida espiritual. Como le digo, cada vez estas cosas nos alejan más de Dios. Lejos de acercarnos a Él, nos alejan de Dios, porque son prácticas idólatras, aunque no lo queramos ver así, aunque nosotros creamos que estamos relacionándolo con Dios, con la parte espiritual, con lo que nos ha enseñado, ¿verdad? Con el cristianismo, pero realmente ahí no hay nada, ahí no hay relación con Dios. Si usted quiere tener una relación con Dios, hágalo a través de Jesucristo. Y usted no necesita nada más que entrar en el trono de la gracia cuando usted está orando. Usted no necesita nada más que levantarse, darle gracias a Dios y ahí lo está honrando. Usted no necesita nada más que levantar las manos y decirle gracias Señor por este día y ahí lo está honrando. Bendiga el nombre de Jesús, alabe el nombre de Jesús. Si quiere orar, hágalo como usted se sienta más cómodo. Si quiere, pues hágalo de rodillas, pone un almohadoncito para que no se lastime las rodillas. Si quiere hacerlo de pie, si quiere hacerlo sentado, si quiere hacerlo acostado, no importa la forma. Lo que importa es que usted lo haga hacia la persona correcta, con el corazón, con la intención del corazón correcto, hablándole a Dios, dándole gracias a través de nuestro Señor Jesús. En Juan 14, nuestro mismo Señor Jesús nos dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se los voy a conceder. Yo les enviaré otro consolador, que es el Espíritu Santo, para que no estén solos, que es el Espíritu de verdad, que los guiará a toda verdad. Así que tener una relación con Dios es, sobre todo para nosotros en Latinoamérica, que estamos acostumbrados a la religión, a los rituales que nos proporciona la religión, nos es muy difícil de tener una relación con Dios, ¿verdad? Que al principio no lo vemos.
es un Dios que no vemos. Entonces es más fácil tal vez ver un cuadro, ver una foto, ver una estatua o inclusive ver una persona momificada en una urna, una reliquia, una cruz, una estampita, una medalla, qué sé yo, tantas opciones. Quizás es más fácil, pero eso es la fe. La fe es creer que aunque usted no vea a Dios, usted crea que está ahí. Como nos dice Hebreos, aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que hay Dios y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que ahí está la promesa. Si usted tiene fe y se acerca a Dios sin religiosidad, sin rituales, sin necesidad nada más de un corazón dispuesto a conversar con Él y tener la palabra de Dios para que Dios le hable a usted también a través de la palabra, es suficiente. Es suficiente para que usted empiece con una relación con Dios y Dios va a manifestarse en su vida. Es que eso es lo mejor, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos la práctica, por ejemplo, de que eh, nos pasó un milagro, hubo una sanación, la gran mayoría de las personas, no voy a decir que todos, pero muchas personas dentro de la religión que nosotros conocemos de este lado del mundo, pues van y le agradecen a alguien más que no es Dios, o le agradecen a Dios y a alguien más, ¿verdad? Entonces, Dios no comparte los créditos con nadie, porque al final de cuentas, Dios fue el que actuó en su vida con sanidad. Dios es el que lo tiene a usted con trabajo, es el que lo tiene con salud, es el que le permite tener bendiciones, tener gozo y paz, nada más. Así que eso es tan ingrato como que, por ejemplo, venga la mamá de ustedes y les haga un queque para su cumpleaños. Ustedes les gusta ese queque, es el favorito de ustedes, lo estaban esperando todo el año. Agarren ese queque, se lo coman, estuvo delicioso y usted vaya y le dé las gracias a la vecina del frente. Así de ingrato, así de ingrato. Imagínese cómo se va a sentir su mamá. Si ella vino y decoró su queque, lo hizo bien especial para usted y sabe cómo es la forma que le gusta su queque, lo mínimo que está esperando ella es que pues usted disfrute de ese queque, ella se va a complacer cuando usted está comiéndose ese queque, lo está disfrutando porque fue un regalo y lo mínimo que ella esperaría es que usted le diga gracias por esto que me has regalado porque estuvo delicioso. Pero usted ingratamente va y le da las gracias a la vecina. Así que cuando haya algún milagro en su vida, cuando haya alguna bendición en su vida, recuerde estas palabras, agradézcale al Padre en el nombre de Jesús. Nada más, no hace falta nada más. De ahí en fuera, todo lo que salga de su boca no proviene de Dios. Así que recuerda estas palabras y esto se lo digo con mucho cariño porque yo lo he experimentado en carne propia. Esto se lo digo con mucho cariño porque la idea es fomentar una relación con Dios para que esa relación con Dios cada vez crezca más en sus vidas y vean más milagros, más bendición en su vida. El Señor lo quiere bendecir, pero de la manera correcta, de la manera que Él lo ha establecido. Y lo quiere bendecir para que usted también sea bendición para otros más, en su misma casa, con sus compañeros de trabajo, qué sé yo, ¿verdad? Y esto no se trata no se trata de una religión, no se trata que usted tenga que salirse de un lado y pasarse a otro, no, no se trata de eso, no se trata que usted tenga que cambiarse, lo que tiene que cambiar es su corazón, lo que tiene que cambiar es la actitud de su corazón, cómo usted se va a empezar a relacionar con Dios o cómo usted va a desarrollar esa relación cada vez más con Jesús. Tiene que ser una relación correcta, hecha a través de Jesús para que esa relación tenga fruto en su vida. Si no, realmente, pues no va a pasar nada, no va a suceder nada en su vida. Así que Abraham es un ejemplo de esto. Abraham vivía con su padre, con sus tíos, en una tierra muy idólatra. Es como que usted ahorita viva en la India y está rodeado de deidades y si pasó una vaca frente a su casa, usted no la puede espantar ni hacerle shushu porque posiblemente lo apedrean. Una vaca es sagrada para ellos. Y no solo las vacas, los ratones también. Hay un templo de la rata. Si no son muy asquerosos, les recomiendo que lo busquen en YouTube. El templo de la rata en India. Y bueno, háganlo cuando no estén comiendo porque es demasiado asqueroso. Y las personas creen que están recibiendo bendición a través de las ratas. Lo que están recibiendo son gérmenes y enfermedades. Pero bueno, así de engañados estamos los seres humanos.
Y imagínense que usted esté ahí en ese templo de la rata y de repente se le aparezca a Dios, se le manifieste y le diga, salga de ahí que yo lo voy a llevar a una tierra nueva. Y eso es lo que Jesús hace en nuestras vidas. Lo único es que tal vez no hay una manifestación como la tuvo Moisés, por ejemplo, que vio una zarza ardiendo, o tal vez no fue una manifestación como la de Abraham, que aunque no sabemos cómo fue, tuvo que haber sido algo espectacular, pero es una opinión mía. Pero Jesús sí se manifiesta en su vida de alguna manera. Está tocando la puerta a través de la palabra y quizás no nos habíamos dado cuenta. Y esa manifestación es porque Jesús le está diciendo, vea, muchacho o muchacha, abra los ojos, ayúdeme, ábrame la puerta, no sea cabezón, ayúdeme a sacarlo de ahí. Yo lo quiero sacar, pero si usted no quiere, yo no lo puedo sacar de ahí. Si usted no acepta, porque Dios no quiebra la voluntad del ser humano. Jesús es un caballero, él toca la puerta y si usted no le abre, él no va a entrar. Y Jesús lo que quiere es sacarlo a usted de ese mundo idólatra porque Jesús sabe que eso no es de provecho. Porque Jesús sabe que lo que se mueve en ese mundo de idolatría, de falsas deidades, de superstición, es Satanás. Ahí se mueven las tinieblas y el Señor lo quiere sacar de ahí. Más bien está haciendo un favor, nos está haciendo un favor. Cuando nos saca de las tinieblas y nos pasa de las tinieblas a la luz admirable. Es como que en el caso de los mineros chilenos, no sé si ustedes recuerdan el caso de los mineros chilenos hace algunos años, que ellos pues quedaron atrapados un gran tiempo ahí en las minas, ¿verdad? Sin luz del sol, en oscuridad, en polvo, en humedad, en incertidumbre, sin saber qué hacer. Y cuando usted está mucho tiempo en la oscuridad, ya como que la luz, el ojo se empieza a adaptar a las condiciones de luz, se empieza a dilatar, ¿verdad? Para captar la mayor cantidad de luz. Y entonces ya usted se empieza a acomodar y ya usted pues se ve sus brazos y en lo poquito que pueda ver, usted ve que está todo bien, ¿verdad? Porque usted está en tinieblas, está en oscuridad. Pero ¿qué pasa en el momento de que estos mineros son rescatados y son llevados a la superficie y empiezan a ver luz? Primero, la luz es un impacto fuerte en los ojos. No ven inmediatamente, empiezan a adaptarse a esa luz, empiezan poco a poco, gradualmente, a adaptarse a esa gran luz que están viendo ahora. Así que eso nos dice que la vida del cristiano es una vida paso a paso, ¿verdad? No pretendan de que usted acepta a Cristo y ya está así, pero volando, ¿verdad? Hay muchas cosas que sanar, hay muchas cosas que limpiar, hay muchas cosas que cortar y usted tiene que empezar como un bebé a tomar lechita primero, papillita ahí molida, picadita, después ya le empieza a comer más sólido hasta que ya más adelante puede comerse un pescadito, pero tiene que ir paso a paso. Así que estos mineros chilenos son llevados a la superficie y ya expuestos a la luz, ¿qué es lo que ven? Ven su condición real. Ven que tienen llagas, ven que tienen una herida que está ahí toda sangrada, llena de polvo y arena, que se cicatrizó, pero quedó todo el parche de sangre. Ven que están sus ropas sucias, mugrientas y rotas. Entonces, la exposición a la luz nos da nuestra condición real. Dios no nos miente, Dios no nos engaña, no nos va a decir, ah, venga papito, si usted tranquilo, no pasa nada. No. Dios nos dice, así está usted. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que Dios no lo juzga. Dios no le va a pegar, no le va a agarrar a fajazos. Dios le dice, así es como está usted y yo lo quiero limpiar. Venga, lo baño, le quito todas esas costras, esa mugre y le pongo ropa limpia y fresca. Vean qué diferencia. Así que estar en un mundo de idolatría, en un mundo de superstición, en un mundo de religiosidad, es lo mismo, equivale a estar en tinieblas, a estar engañándonos. Y cuando venimos a la palabra de Dios, Él nos lleva, nos expone a esa luz admirable, nos lleva y nos saca, nos pasa al otro lado del Jordán, nos saca de Ur de los Caldeos, de la tierra de idolatría, de ese mundo de tinieblas, y nos lleva al otro lado, a la vida abundante, a esa vida abundante que nos quiere dar Jesús. Y eso es lo bonito, que eso se empieza a notar en su vida. Y entre más usted tenga una relación con Dios, más se va a notar y cada vez más se va a notar. Y créanme que usted ya no se devuelve, ya no se devuelve. Usted empieza a sacar todo de su casa, fotos y carajadas y amuletos y saca de la billetera el saquito rojo con semillas y los ajos y qué sé yo, tantas cosas que hay. Todo eso se empieza a sacar porque usted empieza a ver que lo verdadero y lo único es Jesús y que lo demás no tiene sentido.
Así que también nos habla aquí de Sarai, nos habla de Sarai, la esposa de Abraham, y claramente nos dice desde aquí que ya ella es estéril, que no tiene hijos, ¿verdad? No es solo que tiene un problema de que tal vez no pueda tener más adelante porque ya es muy vieja, sino que simplemente nos dice es estéril, o sea, tiene seco su vientre, no hay posibilidad médica de que ella pueda quedar embarazada. Y ellos salen de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero, como les digo, se quedan a medio camino, se quedan en Aram. Como les digo, ellos tienen que subir hacia la parte de Siria y después bajar por los altos del Golán hacia Israel, pasando por las fronteras con el Líbano. Pero ellos se quedan en Aram. Ahí se quedan un gran tiempo hasta que Taré muere. Y eso lo vemos en el versículo 32. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Aram. No sabemos realmente cuánto tiempo se quedaron ellos en Aram, pero, pero se quedaron, se quedaron. Así que vemos que el primer llamado, o no sé cuántos llamados le hizo Dios antes a Abraham, Abraham no hace caso, porque Abraham lo tiene que sacar su papá. Algo tuvo que, como les digo, algo tuvo que pasar demasiado sobrenatural o algo los motivó a la fe para que salieran de ahí, dejaran su idolatría, dejaran de honrar a esos dioses que ellos seguían, dejaran su casa, dejaran su familia para irse a un viaje hacia el norte, en la tierra de Aram. Y es interesante cómo esta tierra de Aram es el mismo nombre de uno de los hermanos de, de Abraham. Uno de ellos se llamaba Aram, así que muy posiblemente él fue el fundador de esta ciudad. Y se quedan ahí y tenían todavía un viaje, les faltaba la otra mitad del viaje. Y esto también nos deja una enseñanza, porque usted puede empezar muy bien la vida cristiana. Aquí, independientemente si fue el papá el que le jaló las orejas y se lo llevó a Abraham, o Abraham iba tal vez con un poquito de fe y creyendo que sí, que realmente Dios lo habló y que fue un poquito negligente, que no quiso salir a la primera, pero al final lo hizo. Empezaron bien, empezaron muy espirituales, dejaron su idolatría de lado, dejaron su ciudad, pero se quedan a medio camino. Se quedan a medio camino. Y esto lo vamos a ver también más adelante retratado con Lot, cuando sea la destrucción de Sodoma y Gomorra, de cómo podemos empezar una vida cristiana bien, muy bien, con mucho gozo, muy espirituales, recibiendo a Cristo en nuestro corazón, siendo bautizados con el Espíritu Santo, empezando a cantar y alabar al Señor y querer hacer algo por nuestros hermanos, pero pasa algo que nos quedamos a la mitad del camino, no terminamos el camino. Y nuestra vida cristiana es más importante cómo usted la termina que cómo la empieza, porque usted la puede empezar muy bien y de repente se sale del camino, apostata de la fe y se olvida de Dios. O se queda muy cómodo en el mundo y se enfría, pierde el primer amor, como lo dice la carta del Apocalipsis. Es un esfuerzo. Constantemente el Señor nos invita a esforzarnos y a ser valientes, a seguir adelante, porque no es sencillo, no es sencillo. Hay que seguirse esforzando para poder terminar bien, para poder llegar a esa meta, como lo dice Pablo, ¿verdad? En su carta. He corrido la buena carrera, he peleado la batalla, ¿verdad? Ha llegado a la meta, que con orgullo lo estaba pronunciando esas palabras, ¿verdad? Y Pablo estaba a punto de ser condenado a muerte. No crean que fue que estaba ahí ya en un palacio bebiendo vino y comiendo uvas, no, estaba condenado a ser muerto por el verdugo, a ser decapitado. Y él dice, ok, ya me llegó mi momento, y ahora sí voy a morir, me van a decapitar, pero me siento orgulloso de mí, me siento contento de que me esforcé y he corrido la buena carrera. No fue fácil, Pablo sufrió mucho, pero la satisfacción de haber llegado al final de una manera digna ante el Señor, ¿verdad? Indistintamente si usted ha tenido tropiezos o dificultades, porque todos tenemos nuestras luchas. Lo importante es no quedarse ahí, sino levantarse con la ayuda del Señor y seguir caminando. Esas son las luchas. Esa es la lucha que dice Pablo. Estoy orgulloso de haber terminado la buena carrera de la fe, la buena batalla, porque es una batalla. Y llegó al final de sus días y sí, fue decapitado, sí, pero le garantizo que en el momento que él fue decapitado, ahí en ese momento su cuerpo físico muere, pero su alma y su espíritu abren los ojos y se encuentran con nuestro Señor Jesús. Así que la recompensa para Pablo tuvo que haber sido maravillosa. Y esa misma recompensa es la que vamos a tener nosotros también cuando cerremos nuestros ojos.
de la manera que el Señor quiera llevarnos de aquí, de esta tierra, no importa. Pero en el momento que dejemos nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo ya deje de respirar o de latir nuestro corazón, en ese mismo instante usted abre los ojos y no es que va a pasar un tiempo ahí como de purificación, una transición, no, no, inmediatamente, porque dice la palabra, y esto es bíblico, no lo estoy inventando, dice Pablo en Corintios, ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. Inmediatamente usted cierre los ojos, se le apague la luz de vida de este mundo, su alma y su espíritu se encuentran con el Señor Jesús allá en el cielo, es inmediato. Así que el gozo es hermoso, el gozo es hermoso. Y todas esas personas que han podido experimentarlo, eso están en la presencia del Señor. Y si a nosotros nos toca, en el momento que muramos, como les digo, estén tranquilos, estén gozosos, sabiendo que en el momento que usted cierra los ojos y los abre, inmediatamente usted va a estar delante del Señor Jesús, sin dolor, sin sufrimiento, sin pena, sin angustia, en un gozo eterno, eterno, esperando la resurrección si es que no hemos sido arrebatados antes. Y luego pues viene ya el capítulo 12, que ya el capítulo 12, esto era como una introducción, ¿verdad? Para entender un poco cómo era la vida de Abraham antes. Abraham era un pecador, estaba en un mundo de oscuridad, de tinieblas, de idolatría, en un mundo pagano, en un mundo donde Ur de los Caldeos, que significa terrible, eran personas violentas, eran personas salvajes, eh, personas que vivían al extremo en todos los sentidos. Y aún así, Dios se complace en llamarlo. Dios no estaba esperando que primero Abraham fuera santo para llamarlo, no, al contrario. Dios llama a los pecadores precisamente para darles una oportunidad de arrepentirse y una vida nueva. Eso es lo más lindo de la forma de ser de nuestro Señor, que aún siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros y nos perdonó y nos amó con amor eterno. Y en Abraham queda demostrado. Abraham, padre de la fe, sí, aquel hombre eh, eh, que, que nosotros lo tenemos en gran estima, que es maravilloso y que creemos que realmente nunca vamos a estar a la altura de Abraham. Quizás muchos pensamos eso en cuanto a la fe. Déjeme decirle que sí, porque usted tiene el Espíritu Santo. Abraham no lo tenía. Abraham no tenía el Espíritu Santo, estaba inspirado por el Espíritu Santo, lo guiaba y lo acompañaba, pero no lo tenía morando en él. Recordemos que el Espíritu Santo empieza a morar en las personas después de la resurrección de Cristo. El Espíritu Santo viene y mora, hace morada en usted y nunca más se va. Así que piénsalo de esta manera. Nosotros tenemos todavía mayor ventaja, más ventaja que Abraham, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. Denme un segundito porque se me acabó aquí la sesión de Instagram. Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros, así que nosotros lo llevamos más ventaja, Abraham. Créame lo que sí tenemos más ventaja. Incluso nosotros creímos en Jesucristo sin haberlo visto. A Abraham se le manifestó Dios. Nosotros creímos en Cristo sin haberlo visto, así que tenemos mucho más mérito que Abraham, porque hemos creído sin ver. Hemos creído por el mensaje que se nos ha transmitido y hemos recibido al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad que está con nosotros y que nunca más nos abandona. Y hay una promesa hermosa para Abraham, porque el capítulo 12 inicia diciéndonos que el Señor le volvió a hablar a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación. Dios estaba fundando la nación de Israel, el pueblo hebreo, lo estaba fundando en Abraham. ¿Qué vio en Abraham? Abraham tenía grandes riquezas, o era millonario, o un gran CEO de una compañía, o era un financiero prominente, o con un coeficiente intelectual superior, o era un catedrático de universidad, o era un gran político, o era un gran futbolista, o un gran atleta. ¿Qué tenía Abraham de especial para que Dios lo haya escogido a él? Nada, nada tenía de especial. Un corazón dispuesto a obedecer. Eso era lo especial que tenía Abraham. Nada de lo que nosotros nos imaginemos del mundo tenía Abraham. No era una persona fuerte, no era Mr. Universo,
No era un actor de cine, no era un político, no era una estrella de Hollywood, no tenía un coeficiente intelectual alto. Dios no lo escoge por ninguna de esas cualidades humanas o habilidades humanas, sino que lo escoge por su corazón, por ese corazón dispuesto a obedecer. Y ojo, acuérdense que no lo obedeció a la primera. El papá tuvo que sacarlo de ahí, pero también hay mérito, porque Abraham pudo haberse quedado, pudo haberse ido solamente Taré con Lot y con Nacor, pero no, Abraham también lo sigue. Así que había fe ahí en ese corazón. Él estuvo dispuesto, apostó por Dios, se la jugó por Dios. Y eso es lo que usted y yo quiero que nos quede a nosotros este mensaje hoy, esta noche, ya para ir cerrando. La mejor apuesta que podemos hacer nosotros es por creerle a Dios, por aceptar a Jesús en nuestro corazón y seguirle. Esa es la mejor apuesta que nosotros podemos tener hoy en día por, eh, por nuestras vidas, para un cambio. Hasta aquí llega nuestro programa. Acompáñanos en una próxima edición y los estaré esperando para descubrir juntos cosas maravillosas. Le pido al Padre que los santifique en verdad, porque su palabra es verdad.